Buenos días, mi nombre es Wendy Magali Velandia Suá, soy estudiante de Tecnología en Construcción y Obras Civiles. A continuación, daré la solución del primer ejercicio al taller de pensamiento lógico y matemático. Me identifico con mi cédula, en estos momentos no la poseo, así que voy a mostrar el escáner que tengo en mi celular. Se ve claramente que soy yo. Bueno, el primer ítem que me pide en el taller dice escribir la proposición compuesta en un lenguaje natural. Me dan esta expresión simbólica. Esta es la expresión que me dan en el ejercicio. Entonces, para yo poder desarrollar el primer punto, tuve que hacer unas lecturas en unos libros que me compartió mi docente, mi tutora. Bueno, entonces, para poder entender este ejercicio, primero tuve que saber qué eran las proposiciones. Entonces, las proposiciones son las expresiones verbales que tienen dos valores, verdadero o falso. Estas proposiciones siempre, normalmente, por no decir que casi siempre, se dan desde la P en adelante en el abecedario. Puede ser P, Q, R, S, bueno, infinitamente hasta que se acabe el abecedario. Existen dos proposiciones, existe la atómica o simple, que es una proposición como por ejemplo María tiene 29 años, que es algo muy puntual. O está la compuesta, que es por ejemplo María tiene 29 años y estudia inglés. Ahí está compuesta por dos simples. Bueno, ya sabiendo esto, pues entonces ya se podría decir que aquí en este caso hay tres proposiciones, que son P, Q y R. Estas son las tres proposiciones que me dan en el ejercicio. Entonces, para entender los iconos como este icono de acá y este de acá, necesito saber qué son los nexos lógicos o fórmulas simbólicas. Y los nexos son los conectores que se dan en el enunciado, tienen una simbología. Existen 6 conectores más usados que los demás, porque son muchos más, pero son los 6 principales, como por ejemplo el de negación, el de conjunción, el de disyunción inclusiva, el de condicional, bicondicional y disyunción exclusiva. En este caso, estamos utilizando el conector de conjunción, que es el siguiente. Se simboliza así, que significa y, que se lee así, que se lee P y Q, pero siempre va a ir este símbolo en vez de la I, cuando es expresión simbólica, porque cuando es el enunciado sí va la I. ¿Vale? Entonces, el otro conector o nexo lógico que utilizamos para entender esto es el entonces P, que es esta rayita de acá. Esta rayita de ahí es condicional y se lee si P, entonces, de esta manera. ¿Sí? P, entonces. Pero a veces no es necesario poner el entonces porque con solo la comita sabemos qué significa entonces. Ahí me pide que de mi lenguaje natural. El lenguaje natural es la forma en que está escrita en el enunciado. Entonces, para este primer punto se leería de la siguiente manera. Tengo tres premisas, que es la premisa PQR, P, Q y R. En P me dan el siguiente enunciado. P me dice que la UNAD es una universidad de carácter pública
Q me dice que la UNAD toma en cuenta aquellas personas que carecen de altos recursos. Y R, en la UNAD se encuentra todo tipo de carreras. Entonces, en el lenguaje simbólico, me dice, perdón, en el lenguaje natural sería de la siguiente manera. Se leería, en la UNAD se encuentran todo tipo de carreras y la UNAD es una universidad de carácter público. Entonces la UNAD toma en cuenta a aquellas personas que carecen de altos recursos. Esa sería la respuesta para el primer punto que me exigía escribir la proposición compuesta en un lenguaje natural. Para el segundo ítem me pide que elabore una tabla de verdad manualmente o con ayuda de un dispositivo con un sistema operativo como Word, Excel, etc. Para este punto se necesita conocer las tablas de verdad. Las tablas de verdad son las mismas 6 de los nexos lógicos: conjunción, negación, disyunción inclusiva, condicional, bicondicional y disyunción exclusiva. Pero en este caso, cada tablita tiene un valor. Por ejemplo, la tabla de negación se maneja con P normal y P negativa. Y se dan estos valores, que son de la siguiente manera. P y P, cuando es verdadero es falso, cuando es falso es verdadero, y así sucesivamente se dan unos valores establecidos para cada tabla de verdad. Por ejemplo, para la tabla de negación, la tabla de confusión, cada ítem tiene su tabla y su forma de lectura. Basado en esto, realicé mi tabla de verdad. Bueno, retomando todo, en esta tabla de verdad, mi desarrollo para ella fue teniendo en cuenta las proposiciones, que son 3, que son P, Q, R. Apliqué 2 a la N, en este caso 2 a la N sería el número de proposiciones, serían 1, 2, 3, sería 2 a la 3, que sería 2 por 2 por 2, que quedaría como resultado, 8 filas. Este es el paso que hice para saber cuántas filas de mi tabla de verdad tendría que poner para su desarrollo. Entonces, para saber sus valores, aquí puse 8 filas que las dividí en la primera fila, 4 verdaderas, 4 falsas. Para la segunda fila serían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y para la última, para R, sería verdadero, falso en sus 8 columnas. ¿Listo? Quedaría así, PQR y todos sus valores. Bueno, entonces, para saber R y Q, necesito saber la tabla de conjunción, que es el signo I. En esta tablita me dice que cuando ambas son verdaderas, el resultado es verdadero. Cuando una es verdadera y la otra es falsa, el resultado, es falso. Cuando es falsa y verdadera, el resultado es falso, y cuando es falso, falso, el resultado es falso. O sea que únicamente es verdadera cuando ambos valores son verdaderos. O sea que para el primer caso sería verdadero y verdadero, sería verdadero. Para el segundo sería verdadero y falso, sería falso. Verdadero, verdadero sería verdadero, y así sucesivamente hasta completar las 8 columnas. Perdón, las 8 filas. Su resultado total sería este. Ahora viene el signo entonces P. En esta necesito saber la tabla de condicional, que es la tabla del entonces. En sus valores me dice que cuando ambas son verdaderas, el resultado es verdadero. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, el resultado es falso. Cuando el primero es falso y el segundo valor es verdadero, el resultado es verdadero. Y cuando ambos valores son falsos, el resultado es verdadero. O sea que únicamente su resultado sería falso solo si el primer valor fuese verdadero y el segundo valor fuese falso.
papá, en serio que necesito terminar el video. Son falsas. Contingencia o consistencia son cuando los resultados traen ambas cosas, verdadero y falso. En este caso tendría una contingencia o consistencia porque hay resultados verdaderos y falsos. Bueno, esto es todo por hoy. Esta fue la explicación del primer punto. En el simulador pude confirmar que mi resultado de mi tabla manual fue verificado.